Me llamo Richard Pérez y todavía hoy, años después, no puedo explicar lo que sucedió en aquella carretera secundaria en Canadá. Mi novia y yo habíamos decidido pasar nuestras vacaciones recorriendo los hermosos paisajes de este país, conduciendo unos 300 kilómetros desde nuestro lugar de inicio hasta nuestro destino final. Era una noche tranquila y estrellada. Habíamos decidido continuar nuestro viaje a pesar de la oscuridad, confiando en el resplandor de la luna y en las precisas indicaciones del GPS. Aquella carretera era solitaria, serpenteaba a través de densos bosques y montañas, creando un ambiente silencioso y un tanto siniestro. Eso fue cuando lo vimos, un cúmulo de luces brillantes suspendidas en el cielo nocturno. Pensamos que podría ser un avión, un helicóptero, pero estas luces eran estáticas, no emitían sonido alguno, simplemente flotaban allí, como si fueran parte del cielo. Mi novia y yo nos miramos, confundidos y un poco asustados. Luego, sin previo aviso, las luces se movieron. No se movieron como lo haría un avión, sino en perfecta sincronización. Estas luces comenzaron a seguirnos, así que aceleré. Mi corazón estaba latiendo furiosamente en mi pecho. Las luces, siempre a nuestra espalda, iluminaban la carretera con un brillo etéreo. El miedo se apoderó de nosotros. No había casas cercanas. No había lugares para esconderse. El GPS, que antes nos había guiado tan seguramente, ya no proporcionaba ninguna ayuda. Sus indicaciones parecían completamente aleatorias, casi como si estuviera tan desconcertado como nosotros. Desesperados, condujimos toda la noche, con las luces siempre detrás de nosotros. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol empezaron a teñir el cielo, las luces se desvanecieron, dejándonos solos en la carretera. Nos detuvimos en el primer motel que encontramos. Estábamos agotados y aterrorizados. No hablamos de lo que pasó, tratando de convencernos a nosotros mismos de que había sido un sueño, una ilusión de la noche. Pero ambos sabíamos toda la verdad. Nunca pudimos explicar lo que vimos aquella noche. ¿Acaso fueron extraterrestres? ¿Un fenómeno natural desconocido? ¿O simplemente una ilusión causada por la fatiga y el miedo? No lo sabemos, pero una cosa es segura. Nunca olvidaré esas luces que nos persiguieron en la carretera aquella noche. La sensación de miedo y la confusión que me invadió fue un recuerdo que me acompañará siempre, una sombra en mi pasado que nunca podré explicar del todo. Mi nombre es Gabriel López. Me considero un hombre racional, no dado a supersticiones o miedos infundados, pero lo que me ocurrió en una carretera solitaria en medio de la noche fue suficiente para poner a prueba incluso mi escepticismo. Era un viaje de negocios. Manejaba de regreso a casa después de una larga jornada. Para ahorrar tiempo, tomé una ruta más rápida sugerida por el GPS. Una carretera secundaria, rodeada por bosques oscuros y densos. No había otras luces que las de mi auto y la luna llena. Estaba a medio camino, cuando noté una figura en la ventana. A medida que me acercaba, la luz de mis faros reveló una anciana vestida con ropas desgastadas. Parecía perdida, tal vez en problemas, así que decidí parar y ofrecerle ayuda. Me acerqué a ella, y aunque se tapaba la cara con un viejo pañuelo, noté que estaba llorando. Le pregunté si necesitaba ayuda, a lo que ella simplemente contestó con un débil sí. Ofrecí llevarla al pueblo más cercano, y ella aceptó sin decir una palabra más. Una vez en el auto, la atmósfera cambió. Un frío intenso llenó el interior, y una sensación de incomodidad me recorrió. Intenté hacer conversación,
pero ella se limitaba a sentir o a negar con la cabeza. Luego, sin previo aviso, el auto se detuvo. No importaba cuánto lo intentara, simplemente no arrancaba. Intenté usar mi teléfono para llamar a una grúa, pero no tenía señal. La anciana seguía en silencio, inmóvil. Entonces ella volteó a verme. El pañuelo había caído de su cara revelando sus ojos. Eran de un blanco lechoso, carente de iris o pupilas. Mi sangre se heló. Intenté salir del auto, pero la puerta no cedía. La anciana comenzó a reír. Era un sonido espeluznante que resonaba en el silencio de la noche. Entonces, las luces del auto parpadearon y se apagaron, y yo me quedé en la oscuridad, con el eco de la risa de la anciana llenando mis oídos. Cuando las luces volvieron, ella ya no estaba. Aliviado y aterrorizado, intenté arrancar el auto de nuevo, y para mi grata sorpresa encendió sin problemas. Conduje a toda velocidad hasta llegar a casa, sin parar ni un solo instante. Hasta el día de hoy, no sé quién o qué era esa anciana. Solo sé que desde entonces evito las carreteras solitarias a altas horas de la noche, y cuando me encuentro conduciendo en la oscuridad, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor, temiendo ver esos ojos blancos en el asiento trasero. Mi nombre es Peter Hanson. Soy un hombre de negocios y un viajero frecuente. Muchos de mis viajes implicaban largas horas de manejo a través de los vastos espacios de los Estados Unidos, pero hay una experiencia que no puedo olvidar. Una que me ha dejado con cicatrices profundas y un miedo persistente a la soledad de las carreteras nocturnas. Era tarde en la noche. Manejaba por una carretera rural en la oscuridad del campo, la luna y las estrellas como mis únicas guías. No había otras almas a la vista, solo el rugido del motor y la suave melodía de la radio. Entonces, la vi, un destello fugaz en mi espejo retrovisor. Al principio, pensé que era otro vehículo, pero no habían luces, solo una forma oscura que parecía seguirme. Aceleré intentando poner distancia entre la forma y yo, pero no importaba cuánto aceleraba, siempre estaba a la misma distancia. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Intenté llamar a la policía, pero mi teléfono no tenía señal. Me sentí completamente solo, perseguido por una presencia que no podía entender. Fue entonces cuando la forma se adelantó, materializándose frente a mi vehículo. No pude evitar chocar. Perdí el control y el auto se salió de la carretera, estrellándose contra un árbol. El airbag se desplegó, y por un momento todo fue silencio. Cuando recuperé la conciencia, la forma estaba parada junto a la ventana rota del auto. Era una figura humanoide, pero distorsionada, como si estuviera hecha de sombras. Me miró con lo que parecían ser ojos rojos y profundos, y aunque no tenía boca, sentí que sonreía. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo y asustado en la carretera desierta. Eventualmente, una patrulla de la policía me encontró y me llevó al hospital más cercano. Jamás logré explicarles qué había sucedido realmente. Ni siquiera estoy seguro de lo que fue. Desde ese día, evito manejar solo en carreteras desoladas por la noche, y cada vez que veo un destello en mi espejo retrovisor, siento un escalofrío recorrer mi espalda, recordando aquellos ojos rojos en la oscuridad. Me llamo Mike Thompson. He sido un camionero durante más de una década, llevando cargas a lo largo y ancho de los Estados Unidos. He visto de todo en la carretera, pero hay una experiencia en la famosa Ruta 66
que todavía me pone los pelos de punta. Estaba en una de mis habituales travesías, llevando un cargamento desde Chicago a Santa Mónica. La Ruta 66, aunque ya no es la principal arteria de transporte que solía ser, aún conserva un aire de nostalgia y un toque de lo desconocido. Era una noche clara. El desierto a ambos lados de la carretera brillaba bajo la luz de la luna. Entonces, en la distancia, vi un viejo comedor de carretera. Estaba en un estado ruinoso, pero las luces parpadeaban, invitándome a parar. A pesar de la hora, entré buscando un café para mantenerme despierto. El lugar estaba vacío, excepto por una camarera de aspecto cansado y un anciano en el rincón más alejado. Tomé mi café y me dispuse a irme, cuando el anciano me llamó. Se presentó como Air y dijo que había vivido cerca de la Ruta 66 toda su vida, y me advirtió de no seguir manejando aquella noche. Dijo que la carretera tenía sus propios fantasmas y que no le gustaban ser perturbados. Me reí un poco de la superstición y me despedí. Volví a mi camión y continué mi viaje, despidiéndome de Earl en mi espejo retrovisor. Y fue entonces cuando las cosas comenzaron a volverse extrañas. Las luces del camión empezaron a parpadear y la radio cambió por sí misma a una vieja canción de los años 50. Intenté cambiar la estación, pero la radio no respondía. Fue entonces cuando vi a una mujer vestida de blanco al borde de la carretera. Pensé que necesitaba ayuda, así que paré y bajé del camión. Pero cuando me acerqué, la mujer se volvió hacia mí. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos. Lanzó un grito escalofriante y se desvaneció en el aire. Tembloroso, volví a mi camión y lo puse en marcha. Las luces volvieron a la normalidad. La radio se silenció y la carretera volvió a estar desierta. Aceleré, queriendo dejar atrás esa parte de la Ruta 66 lo más rápido posible. Desde esa noche, siempre trato de evitar esa sección de la Ruta 66 cuando cae la noche. Y cada vez que veo un comedor de carretera en medio de la nada, no puedo evitar recordar a aquel anciano y a su advertencia. Las carreteras, especialmente las viejas como la Ruta 66, tienen sus propios fantasmas, y es mejor no molestarlos. Mi nombre es James Harper, y soy un conductor de camión de larga distancia aquí en Inglaterra. Siempre me ha gustado la soledad de la carretera, el rugido del motor y el zumbido de los neumáticos contra el asfalto. Pero hay una noche en particular que desearía olvidar. Era una noche fría y húmeda, y me encontraba en una carretera secundaria en el corazón de Yorkshire, lejos de cualquier civilización. Era una ruta que había tomado muchas veces, pero aquella noche se sentía diferente. La niebla era densa y el bosque a ambos lados de la carretera parecía más oscuro y amenazante. Alrededor de la medianoche, vi un anciano de pie junto a la carretera. Estaba empapado por la lluvia y parecía perdido, así que me detuve para ofrecerle ayuda. El hombre no me dijo nada al principio, solo me miró con ojos tristes y vacíos. Lo invité a subir al camión para llevarlo al pueblo más cercano. Una vez adentro, el hombre parecía inquieto y murmuraba para sí mismo en un lenguaje que no reconocía. Me pidió que detuviera el camión en un puente antiguo que estaba a un par de millas más adelante. Cuando llegamos al puente, el hombre se bajó del camión y se paró en medio del puente bajo la lluvia. Y antes de que pudiera preguntarle qué estaba haciendo, el hombre comenzó a desvanecerse en la bruma, hasta que desapareció por completo. Confundido y asustado, volví a mi camión y traté de continuar con mi viaje, pero extrañamente el motor no arrancaba.
Luché con la ignición durante varios minutos, pero fue en vano. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. Me volví y vi al anciano sentado en el asiento del pasajero, mirándome con una sonrisa inquietante en su rostro. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. El hombre se volvió hacia mí y dijo en un susurro helado: «Estás en mi puente ahora». Luego se desvaneció nuevamente, dejándome solo en la oscuridad. Finalmente el camión arrancó y pude huir del puente. Desde esa noche he evitado esa carretera y ese puente, y aunque sigo conduciendo por las carreteras de Inglaterra, nunca dejo de mirar por el espejo retrovisor, temiendo ver al anciano del puente en mi asiento trasero. Mi nombre es Alex Rivera. Si estás leyendo esto, probablemente ya sea demasiado tarde para mí. Te escribo desde la antigua casa familiar, una casona desvencijada que ha visto tiempos mejores y también mucho peores. Mi historia comienza hace un par de semanas. Soy un investigador de fenómenos paranormales. Tras la muerte de mi abuelo, me vi obligado a volver a la casa familiar para poner en orden sus cosas. No había estado en esta casa desde que era niño, y la sensación de desolación y decadencia que la impregnaba era casi abrumadora. Desde el primer día noté algo extraño: susurros en la noche, objetos que cambiaban de lugar, puertas que se abrían y cerraban solas. Traté de racionalizarlo. Después de todo, era una casa vieja. Pero las cosas se volvieron más siniestras. Una noche, desperté con la sensación de no estar solo. Sentí una presencia que me observaba desde la oscuridad. Intenté encender la luz, pero la lámpara de la mesita de noche no funcionaba. Y fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura en la esquina de la habitación, sin rasgos distintivos. Una sombra que parecía absorber la poca luz que había. La figura comenzó a moverse suavemente hacia mí. Paralizado por el terror, no pude más que observar. Entonces, la figura se detuvo y extendió una mano. Y en ese momento, sentí un frío paralizador. Un terror que nunca antes había experimentado. Traté de gritar, pero mi voz simplemente no salía. Desde aquella noche, la figura se ha vuelto una presencia constante en la casa. No puedo dormir, no puedo comer, apenas puedo moverme. La figura siempre está allí, siempre observando. Y lo peor de todo es que siento como se está volviendo más y más fuerte. Las luces parpadean más, los objetos se mueven con más fuerza, y la temperatura de la casa a veces baja de manera alarmante. Siento que mi tiempo se acaba, que la figura está ganando terreno. He intentado huir, pero hay algo que me mantiene aquí, algo más allá de mi comprensión. Siento que la figura quiere algo de mí, pero no sé lo que es, y temo que cuando lo descubra, ya sea demasiado tarde. Soy Alex Miller, un entusiasta de la naturaleza y el sedentarismo. Siempre he estado fascinado por los mitos y las leyendas de las criaturas desconocidas que acechan en las áreas salvajes de los Estados Unidos. Pero nunca pensé que tendría mi propio encuentro con uno de los mitos más famosos de todos, Pie Grande. Estaba haciendo un viaje por carretera a través del noroeste del Pacífico, pasando por los bosques densos de Washington. Era tarde, y la carretera serpenteaba a través de los árboles oscuros. La luz de mis faros apenas rasgaba la penumbra. De repente, algo enorme se cruzó en la carretera. Frené bruscamente. El auto se detuvo a escasos metros de lo que parecía ser una criatura enorme y peluda. Mis ojos se agrandaron al verlo. Era enorme,
con pelo largo y oscuro y ojos profundos y brillantes. Estaba parado en 2 patas, alzándose al menos unos 3 metros de altura. En un instante, supe que estaba viendo algo que no debería existir. Un pie grande. Estaba paralizado, incapaz de moverme, simplemente observando a la criatura, que parecía igual de sorprendida que yo. Miró el auto y luego a mí, y luego soltó un gruñido gutural que resonó en la quietud de la noche. Tan rápido como apareció, la criatura se adentró en el bosque, desapareciendo entre los árboles. Cuando finalmente logré controlar mi pánico, arranqué el coche y salí disparado de allí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Desde ese día, veo el bosque y las carreteras solitarias de manera diferente. Ahora sé que hay criaturas en la oscuridad que la ciencia aún no ha logrado explicar, y aunque sigo amando a la naturaleza, ahora respeto sus misterios de una manera completamente nueva. Siempre atento a las sombras cuando conduzco por carreteras solitarias, en caso de que la figura imponente de pie grande decida cruzar mi camino una vez más. Me llamo Juan Mendoza. Soy un viajante que frecuenta el norte de México por trabajo. He recorrido muchas veces la peligrosa carretera de la Rumorosa, pero hubo una vez en particular que desafió toda lógica y razón. Un encuentro que aún me causa escalofríos. Era una noche fría. Las estrellas titilaban en el cielo y las curvas de la Rumorosa se extendían delante de mí como un serpenteante camino hacia la nada. En medio de esa soledad, la radio era mi única compañía, hasta que de pronto un crujido interrumpió la música y una voz anciana emergió de la estática, murmurando una advertencia en una lengua indígena que apenas podía entender. Inmediatamente después, vi a un hombre parado al borde de la carretera. Estaba vestido con ropas tradicionales indígenas y portaba un bastón tallado. Pensando que necesitaba ayuda, me detuve y bajé la ventana. Al acercarme, el hombre me miró con ojos intensos y comenzó a hablar la misma lengua que había oído en la radio. Aunque no entendía sus palabras, pude sentir la urgencia en su tono. De repente, se transformó frente a mis ojos. Su cuerpo se retorcía y se encogía, hasta que se convirtió en un hombre lobo. Me quedé petrificado, incapaz de creer lo que estaba viendo. El lobo me miró directamente a los ojos, luego dio media vuelta y desapareció en el desierto. Tembloroso, volví a mi coche y lo puse en marcha, pero a partir de ese momento, el viaje se volvió cada vez más extraño. El camino parecía torcerse y alargarse de formas imposibles. Las rocas parecían moverse y las sombras danzaban en mi periferia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la salida de la Rumorosa apareció en la distancia. Cuando llegué a la ciudad más cercana, me detuve y me quedé en el primer hotel que encontré, exhausto y asustado. Desde entonces, evito la Rumorosa de noche, y cada vez que oigo murmullos en una lengua desconocida en la radio, un escalofrío recorre mi espalda. Ahora sé que hay misterios en este mundo que son mejor no desenterrar, y en la carretera de la Rumorosa es uno de ellos, el recuerdo del Nahual, el hombre que se transformó en lobo. Siempre estará conmigo, recordándome la oscura magia que se esconde en las sombras de México.